de la antigüedad, preocupación y ocupación de las diferentes culturas que han habitado el mundo. Sus orígenes se remontan hasta la aparición de la escritura y generalmente eran una herramienta para controlar la población y la riqueza. Los documentos eran de acceso restringido. Tenían acceso a ellos solamente los productores y los oficiales miembros de la administración. Por ejemplo, en Egipto fue utilizado para registrar las propiedades y la producción. Se escribía con pinceles hechos de junco sobre papiro, cerámica y tablillas de arcilla. En Grecia, los archivos son similares a los egipcios. Una de las diferencias se presenta cuando Atenas se constituye como Estado. Aunque no existen los archivos, en cambio hay un hombre llamado Memoria que se encargaba de transmitir de manera oral los acuerdos del Consejo. Otra de las diferencias con los egipcios es que el acceso a los archivos es exclusivo para los ciudadanos, con mayúsculas. En Roma se escribía sobre tabletas de madera. Los primeros archivos que se crean en Roma son los públicos. En el archivo del Tesoro se resguarda toda la documentación económica de la República y las sentencias del Senado. En el de los tribunos de la plebe se guardaba lo concerniente a los registros electorales y las resoluciones favorables a esta clase social. Existía también el archivo de los censores, en el que se resguardaban los registros de los cabezas de familia. El archivo de los pontífices resguardaba la documentación necesaria para elaborar los calendarios y las fórmulas sagradas que se utilizaban en los sacrificios y los informes que los pontífices redactaban sobre los problemas legales que se presentaban. Durante el Imperio Romano se crean los archivos provinciales y el archivo del César. La novedad son las distintas secciones como la milicia, hacienda, patrimonio y diplomática. Con Justiniano aparece el notario que se encarga de dar fe de los documentos privados. El archivo era considerado lugar sagrado. Durante la Edad Media, en el siglo VI, el pergamino sustituye al papiro. Del siglo VI al XIII, la escritura es escasa, no hay espacios físicos donde resguardar los documentos. Los únicos archivos que existen están en los monasterios. Ahí se reúnen las pocas personas que saben leer y escribir. En el siglo XI se consolida el archivo en Europa. Los reyes crean sus archivos para resguardar sus documentos, pero como son móviles, se pierden muchos documentos. Durante este siglo se desarrollan dos instrumentos archivísticos: los registros, que no son otra cosa más que los cuadernos o libros en que se transcriben los documentos producidos por una persona o entidad, y los cartularios, que consisten en el copiado de las cartas que se reciben. Durante el siglo XII se produce la clasificación sistemática y una clasificación cronológica. Entre los siglos XIII y XIV se empieza a crear los archivos eclesiásticos y privados con una red bien estructurada y organizada. En el XV se inicia con la construcción de lugares adecuados para archivos. A partir del siglo XVI aparece por primera vez el concepto de archivo de Estado, siendo en España la pionera en este tipo de archivos. Durante esta época aparecen tres herramientas de descripción: los inventarios topográficos, los inventarios cronológicos y los inventarios por asunto. Durante el siglo XVII se organizan los archivos administrativos y se mejoran los métodos de concentración archivística. A finales del XVIII inicia la investigación en los archivos, aunque con reservas, y se necesitaba un permiso especial que casi nunca se concedía. En Europa, en el siglo XIX, el archivo sufre una revolución. En el 1794, en Francia, se reconoce el derecho a la consulta de los documentos públicos. En España lo hace en el 1844. En 1868 se crean en España las primeras escuelas de archivística y empiezan a publicar de manera periódica los documentos más importantes de los archivos. Durante el siglo XIX se inicia el desarrollo archivístico.
Es entonces cuando la archivística es considerada una disciplina creciente, cuya finalidad es concebir un sistema global de organización de los fondos documentales. Es en este siglo cuando se empieza a diferenciar el archivo histórico del administrativo. Siglo XX. Surgen los archivos de concentración. En ellos se conservan los documentos que han perdido su valor administrativo. La archivística transita entre lo decimonómico y la modernidad. Los países desarrollados invierten en el desarrollo de sus archivos. Es aquí donde surgen las primeras leyes. Se crean las redes y sistemas de archivos. La Segunda Guerra Mundial marca el detonante, marca la pauta para el desarrollo de la archivística, por la necesidad de investigar y difundir el conocimiento. La literatura profesional se dispara y evoluciona al ritmo de las nuevas necesidades, y el campo de la actuación de la archivística se extiende a lo administrativo. El mundo globalizado y las nuevas tecnologías han transformado la archivística. Los archivos han dejado su aislamiento. Con esta breve reseña, básicamente nos damos cuenta de las funciones que han tenido los archivos a través de los siglos.